Lase, buenos días. Muchas gracias Buenos por días. estar aquí con nosotros, Albert. aunque sea de forma telemática, pero es un placer tenerte aquí en este evento. Vamos a hablar de inteligencia artificial. El título es ¿Cómo puede la inteligencia artificial beneficiar a un destino, como en este caso Lloret, ¿no? Es algo muy grande. Entonces lo que queremos es hoy aterrizar a conceptos, a casos de uso reales, porque quizá mucha gente de la que nos está viendo aquí ahora mismo, el término inteligencia artificial le puede parecer o muy abstracto, ¿no? O muy futurista, o piensan que es algo que solo programadores, informáticos lo puedan utilizar. Entonces, que se den cuenta que es algo que todas vamos a utilizar en el día a día, que nos aporta beneficios reales y que está llegando a nuestro alcance, ¿no? Que ya no es solo para unos poquitos, sino que está llegando a todos. No es que llegue en 10 años, está aquí. Yo veo que estamos en ese proceso, en esa etapa de democratización de la inteligencia artificial, ¿no? Con esa experiencia que tienes tú, con todos los años que llevas hablando de inteligencia artificial, ¿cómo ves el momento en el que estamos? ¿Por qué es importante empezar hoy a entender y a hablar sobre inteligencia artificial? Sí, muchas gracias por invitarme y podemos ir directo al grano y pensar como dos conceptos. Concepto número uno es inteligencia artificial tradicional, donde Ujú. siempre necesitamos datos. Entonces, ¿cómo un destino puede utilizarlo? Pues recopilando muchos datos y creando algoritmos o aplicando algoritmos y modelos de inteligencia artificial. Esto, por ejemplo, algo está haciendo Benidorm, mi comunidad valenciana, y ahora creo que Andalucía y tal. Algunos destinos han empezado a como recopilar datos que todo el mundo podrían utilizar. Y esto también es, curiosamente, una de las iniciativas de Unión Europea para que todo el mundo podrían usar datos, no solamente Google y Facebook. Esto era en inteligencia artificial tradicional, que por ejemplo cuando escribí mi primer libro de inteligencia artificial, solo teníamos esto. Por lo tanto, a muchos destinos tenían que empezar ese primer paso, que era, tengo que buscar datos y qué datos son y cómo utilizarlo y todo esto tardaba mucho, mucho tiempo. Y adicionalmente, en Europa tenemos una gran handicap, que es el tema de privacidad. Por ejemplo, en China ponen todos los datos en inteligencia artificial y los usan como quieran y no está bien. En Europa y España tenemos como Human-Centric AI, que quiere decir que centrado en ciudadanos y viajeros y hay que respetar la privacidad. Entonces, en todo esto, inteligencia artificial tradicional siempre como ha tardado su aplicación para turismo y mientras muchas consultoras grandes mundiales han dicho que turismo es uno de los sectores donde más cambios vamos a tener gracias a inteligencia artificial. Entonces, el paso 2 es esto que tenemos hoy en día, que es inteligencia artificial generativa, donde empresas han creado lo que yo llamo como herramientas impresionantes que ya llevan dentro inteligencia artificial muy entrenado y ejemplo más claro de eso es el chat GPT, que se ha sido entrenado por casi toda la información que hay en Internet y luego lo han mejorado y le han enseñado lógica, le han enseñado a hacer cálculos, le han enseñado a programar, hacer, incluso puedes hoy en día hacer plugins de WordPress o tu propio software casi, y un montón de cosas. Y esa es la inteligencia artificial que hoy tenemos acceso y como bien dijiste en el intro, es la democratización impresionante de inteligencia artificial y al mismo tiempo es algo que quizás ahora mismo, gente que está en turismo, quizás 5% lo han empezado como utilizar o testear y tal, o sea que nos queda mucho camino para aprovecharlo bien. Ujú, y tanto. Hablabas de que el turismo es uno de los sectores que más cambios va a tener con la inteligencia artificial, ¿no? Veremos hoy en un destino como Lloret y lo veremos en varias verticales, ¿no? Porque hay diferentes actores que participan en un destino, en turismo. Entraremos en detalle de cómo se pueden ver beneficiadas, pero antes de entrar me gustaría darle la vuelta porque es algo también importante que tiene peso, es qué problemas, qué inconvenientes puede tener un destino que no empieza a utilizar inteligencia artificial, ¿no? No solo qué Mm. beneficios le aporta, sino el no utilizarlo ahora, a día de hoy, ahora que se está democratizando, puede también tener unos inconvenientes, ¿no? Un efecto negativo. Totalmente. En mi libro, el primer libro, yo dije que es lo mismo que hace 100 años las personas que sabían leer y escribir tenían una ventaja competitiva increíble.
Y hoy en día es los que entienden la importancia. Lo más importante aquí es entender la importancia. Si no sabes programar, no pasa nada. Siempre hay herramientas o personas que sepan y que puedes aplicar. Lo más importante es entender la importancia de la inteligencia artificial. Entonces, sin duda, te vas a quedar fuera y vas a perder tu capacidad de estar relevante en un mercado cada vez más competitivo, donde hay países nuevos mucho más económicos que quizás España y que hacen marketing, utilizan inteligencia artificial en cada proceso del viajero y por lo tanto no es una cosa que podemos ignorar. Y está claro que en ese sentido, y lo mencionabas antes, de ChatGPT, ¿no? Yo creo que estamos aquí hoy hablando de eso. Tú llevas años, pero se está haciendo masivo hoy, en parte por la gran repercusión que ha tenido ChatGPT, ¿no? Ha supuesto un salto exponencial, creo, en cuanto al uso real de herramientas para todos nosotros y todas nosotras. Empecemos por aquí entonces. ¿Por qué ChatGPT ha generado tanto revuelo y cómo lo relacionamos a un destino, ¿no? Todos los que forman esta cadena de valor que hablábamos antes, administración, alojamiento, restauración, ocio nocturno, comercio, etcétera, ¿todos pueden y deben utilizarlo o se centra únicamente en algunos casos concretos? Sí, curiosamente todos pueden, tienen que utilizarlo y lo bueno de ChatGPT es que cada vez va a ser mejor y luego después de ChatGPT vamos a tener más herramientas, vamos a tener competidor de Google, bueno, no es competidor, pero similar herramienta de Microsoft que ya muchos amigos están testeando y muchas otras herramientas. O sea que este año va a ser impresionante y año que viene, algo, algo más. Bien, entonces, ¿todos lo tienen que utilizar? Sí. Lo que sucede es que es inteligencia artificial de muy alta calidad y es como si fuera un chatbot, una página donde pones una pregunta y vas a ver respuesta. Entonces, una amiga mía también, que le he dicho ya últimos meses que, hey, tienes que empezar a usar esto para tus clientes y tal, me dijo, es que no entendí cómo es. Yo pensé que es un chatbot donde vas a preguntar como, ¿cuál es el superficie de Islandia? Y te da una respuesta y ves si está correcto y tal, y luego sales. Bueno, la mayoría de nosotros pensamos así cuando vino. Y cada vez nos sorprendemos de todo lo que se puede hacer con esta herramienta. Y por lo tanto, mi primera recomendación es que absolutamente todos tendrían que utilizarlo, porque si no, poco a poco, no de repente, sino que poco a poco vamos a ser menos relevantes en el mercado. Y luego tenemos que no solamente usarlo, sino que aprender nuevos casos donde lo podemos aplicar. Entonces, ¿cómo se empieza eso? Primero puedes poner esas preguntas de qué tan grande es Lloret del Mar o lo que sea. Y luego puedes decir que, hey, yo trabajo en tal puesto, y me dedico en y en mi día a día hago estas tareas. Luego le dices, ¿cómo ChatGPT me puede ayudar? Y dame 15 ejemplos y te va a dar, la propia herramienta te lo cuenta y muchas veces estos ejemplos que te cuenta son sorprendentes y impresionantes. Entonces yo llevo utilizándolo desde que vino hace casi 3 meses y cada día estoy como, wow, esto también puedo hacer y tal. Entonces solamente quería destacar a todos que no es una cosa, es por ejemplo email. ¿Cómo usar email? Pues desde que aprendimos a usar email no ha cambiado, no ha mejorado, ¿verdad? Es como mismo, escribimos un mensaje, quizás añadimos foto, lo mandamos. En los 20 años, email no ha mejorado, pero ChatGPT y la manera que usamos esta inteligencia artificial cada vez va a mejorar porque tienen tantos casos de uso. Y doy otro ejemplo. Entonces, como primero pensamos cuáles son tareas repetitivas, quizás en administración o en tu operación hay que limpiar hojas de Excel, por ejemplo, o quitar algo. Tú puedes copiar y pegar ese listado a ChatGPT y decirle algo como, hey, dame este listado, pero solo donde hay, no sé, direcciones de calles o lo que sea. O te puede hacer un montón de cosas, otras cosas de Excel. O bien los que trabajan en redes sociales pueden revisar todas las comunicaciones en redes sociales o incluso emails comerciales. Lo puedes copiar y pegar en ChatGPT y dice, hey, puedes mejorar este email que mandamos siempre como email de bienvenida a nuestros clientes. Entonces, estos son solamente unos ejemplos, hay muchos más.
pero lo que quiero decir es que sin miedo hay que empezar a utilizarlo y no quedar pensando que es como email, que solo pones una cosa y ya está, sino que hay varias maneras de utilizarlo y adicionalmente aprende lo que tú dices. Entonces tú le puedes decir, hey, está bien ese email que has escrito, pero házmelo un poco más, que tenga más engagement o que habla más sobre nuestra ciudad o dame otra variación. O sea, no es una cosa que te da una cosa y ya está, sino que tú mismo lo tienes que hacer. En inglés se dice como fine tuning, mejorando poco a poco. Y así sacas un montón de valor de esta herramienta. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo y hacer hincapié en eso de que todos y todas que estén aquí, si no habéis entrado en ChatGPT, entrar, porque es exactamente como tú dices, ¿no? Mucha gente tiene la impresión de puedo hacer cosas, pero una mínima parte, y es hasta que no entras y empiezas a preguntarle que ves realmente el potencial que tiene, y si tú mismo te sorprendes de cosas que puede hacer que no te imaginabas, pues para todos nosotros es brutal, ¿no? El poder preguntarle a la herramienta, oye, ¿cómo me puedes ayudar? Eso cambia, creo que el paradigma y que te dé opciones, ¿no? Entonces, si le pregunta, por ejemplo, un hotel concreto, ¿no? Un hotel o un apartamento, un alojamiento, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Qué crees que le puede decir, ¿no? ¿Qué casos prácticos le puede poner en el día a día para que sea una realidad en ayudar en el trabajo diario? Bueno, eso, varias. Por ejemplo, Hotel puede mejorar todo lo que ya ha escrito en redes sociales o lo que va a escribir en marketing digital, por ejemplo, artículos, títulos de vídeos, ideas para hacer nuevos vídeos para Instagram, YouTube, todo eso. Y luego, operativamente, todo lo que hace la empresa también te puede quizás ayudar. Eso depende de cada uno. Pero puedes tú mismo describir qué haces tú o hacer quizás una cosa, un ejercicio que siempre hicimos en los cursos, es que cada uno hace un listado de tareas repetitivas que haces diariamente. Y es muy probable que, no todas, pero algunos, ChatGPT te puede ayudar en eso. O simplemente, ahora hemos hablado un poco como de productividad, o sea, hay una categoría de ChatGPT que es aumentar mi productividad. Y por lo tanto es muy, muy potente porque no tienes que esperar 6 meses como antes con proyectos de inteligencia artificial, sino que es ahora, es esta noche puedes aplicarlo. Pero otra categoría que casi nadie habla es creatividad. Entonces, si el hotel dice que nos encantaría tener más clientes del mercado francés y luego puedes describirlo un poco. Si solo dices que dame ideas cómo tener clientes del mercado francés, no te entiende el contexto. Tienes que decir el contexto, que somos un hotel de tantas habitaciones, nuestra competencia es esto, hemos tenido 10% de franceses, pero son excelentes clientes y nos encantaría tener más. Puedes darnos como 10 ideas creativas y acciones de cómo podríamos aumentar el número de franceses. Y otra vez te va a dar un listado y ese listado que te va a dar, luego tú vas a pedir mejoras. Tú vas a decir, qué bueno esto. ¿Puedes explicarme la número 3 concretamente o más extensivamente y darme un ejemplo? Entonces se vuelve como, ¿sabes? Es como, o sea, es una conversación, no es solo como un resultado y ya cierro la herramienta, sino que hay que ir como más profundo. Cuanto más profundo vamos, mejor. Y otro ejemplo es eso, que cuanto más genérico nuestras preguntas que ponemos ahí, a peores resultados. Cuanto más exactos, mejor, ¿vale? Y eso, lo que yo recomiendo ir a todos, es como una curva de aprendizaje, pero te ayuda un montón. Y quizás una recomendación es tenerlo siempre abierto, es como que siempre tengas abierto. Sí que es verdad que ahora la versión gratuita es tan popular mundialmente. Pensar que, o sea, es casi como más usuarios que actualmente usan Instagram o algo así, una locura. Y además necesita mucho poder computacional para procesar todo eso. Y por lo tanto la versión gratuita muchas veces falla o tarda y tal. Y si lo usas mucho, conviene usar la versión de pago que es 20 euros, que yo utilizo con mucho gusto porque lo tengo abierto
y cada cosa que me viene, cada preocupación, desafío, cualquier cosa, pienso, ¿cómo voy a preguntarle cómo hacer esta cosa o tal? Ujú. El 30 de noviembre salió y para mí también lo tengo en el día a día, que ya no sabría vivir sin preguntarle a ChatGPT muchas de las cosas, pero porque es realmente es importante, ¿no? Hacer hincapié en lo que dices, de cada uno lo va a poder utilizar como quiera. Las tareas repetitivas o las tareas en las que te quieres enfocar o el tipo de cliente que tienes, dale esa información, ese específico y te va a ayudar. Es como tener una agencia externa, ¿no? Es como tener a alguien externo experto en algo, pero no solo en una cosa, sino en múltiples facetas, en cada faceta que le quieras pedir. En ese sentido, ¿tú cómo ves, hablando así de que es como tener a alguien pero que no le pagas? ¿Cómo Ujú. ves esa relación que hay, ¿no? Un poco de vienen a quitarnos el trabajo, la inteligencia Mm. artificial viene a quitarnos el trabajo, o no, viene a ser un ayudante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, a nivel de Bueno, futuro? dos cosas son ciertas y hace 4 años yo ya dije que, por ejemplo, hay que cambiar la educación, hay que prepararnos para inteligencia artificial, pero muy pocos han escuchado ese mensaje y lo que yo veo es sí, o sea, la gente que lo usan se van a volver no 10 veces más productivas, pero a veces como 20 o 30 veces más productivas, que es algo impresionante. Y además esas personas, y lo bueno de esto es que eso lo puede utilizar cualquier persona, dependiendo de tu, o sea, independientemente de tu background, educación, quién conoces, quién no conoces, es esta herramienta, ¿no? Y un ejemplo es cuando salió ChatGPT, lo impresionante era que muchas cracks de inteligencia artificial, los mejores que yo había tiempo investigado y publicado sus opiniones en el libro, todos dijeron que estaban sorprendidos de esta herramienta. Entonces, quiere decir que todos lo utilizan y de misma manera lo puede utilizar un chico de 10 años que está haciendo algo y puede generar mucho valor para la empresa. Entonces, ¿cuál es mi predicción? Pues que ahora mismo lo utilizan, digamos, eficazmente empresas tecnológicas y empresas que tienen como como algo de informática y tal, y están como al tanto y saben que esta herramienta está muy potente y sacan el máximo valor. Empresas que tienen como oficinas y tal, yo estoy como dando también formación de eso y muchas veces dicen, es que no tengo tiempo de ni formar con eso, no, porque no ven que una chatbot, o sea, una página te puede ayudar tantas cosas. Es primera vez que en la historia que ha sucedido y normalmente inteligencia artificial lo que la gente piensa es que es un robot muy malo que hemos visto en películas como Terminator, que sabe hacer cualquier cosa y pelear y lo que sea. No pueden imaginar que esta herramienta tiene tan potente inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a tardar como 6 meses, 8 meses y en muchos empresas que tienen gente trabajando en la oficina, vamos a ver, número uno, despidos y en otros que les va a empezar a ir genial. Entonces, cada persona, cada uno de nosotros tenemos que pensar cómo yo soy más relevante utilizando esta herramienta. Y vamos a tener personas que no quieren utilizarlo y tienen que reciclarse y tienen que buscar nuevo trabajo y tal. Y entonces es un poco lo que hemos tenido con digitalización y todo esto en los últimos años, pero ahora es como ir en autovía o como en ir 300 al hora. Y realmente el cambio va a ser tremendo. Y luego, adicionalmente, cuando sepas usar ChatGPT, las nuevas herramientas que vendrán, la mayoría de ellos gratuitos, tú vas a ser el primero de entender cómo utilizarlo y entender cómo sacar mayor valor de eso. Entonces, tu aprendizaje es como acumulativo, no es incremental, sino que es muy, muy beneficioso para ti. Entonces, eso es mi recomendación para todos, pero en cuanto a sociedad, sí que vamos a tener problemas o desafíos, porque muchos profesores no saben cómo usarlo, cómo adaptar su manera de enseñar y no hay suficiente dinero para formar gente que se quedan sin trabajo y rápidamente
entrenarles estas nuevas cosas tecnológicas para que puedan encontrar nuevo trabajo o crear su propia empresa. Ujú. Hablabas justo de esto, ¿no? De que ChatGPT es un inicio y que vendrán cosas nuevas, que si no nos adaptamos a aprender algo que hemos visto en el día de hoy, nos sirve desde crear un email, a buscar ideas para dar a nuestros clientes, a que nos haga un estudio de mercado, a que traduzca cualquier idioma. Si no sabemos esto, lo que vendrá en los próximos años, que será exponencial, nos va a dejar fuera de mercado, ¿no? Para ir terminando y yendo en esa dirección, ¿hacia dónde vamos? Porque has mencionado también antes a Microsoft y a Google, Microsoft Bing, que estoy deseando que me den el periodo de prueba para poder probarlo, pero dentro de, no sé, unos meses será masivo, ¿no? La gente podrá utilizarlo. ¿Cómo afecta eso a la búsqueda de un destino? Cambiar la parte, cambiar un buscador, cambiar la forma en la que buscamos en Internet, que como decías antes del email, esto tampoco ha cambiado en 20 años. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va a afectar esa búsqueda en destino? ¿Y qué hay de aquí a 2, 5, 10 años? ¿Cómo lo ves? Muy, muy buena pregunta y es sumamente complicado predecir futuro en ese sentido. Sin embargo, sí que es verdad que, o sea, si imaginamos este cambio es dramático, porque también tanto Google y los que han usado como Bing hasta ahora es algo que hemos hecho los últimos 20 años, es buscar en Google y las búsquedas han sido muy, muy similares, siempre eso. Y ahora, como ellos van a introducir, aunque dicen que para Google es muy, muy caro introducirlo, vamos a ver cómo lo hacen, va a cambiar un poco la cosa, porque tú puedes ya decir ahí que voy a un viaje a Lloret del Mar de 5 días, dame un itinerario y planifica mi viaje y no voy a visitar ninguna página web para ver esto, ¿no? Entonces sí que viene como un cambio para eso, pero al mismo tiempo diría que estos cambios vienen como poco a poco a poco. Entonces, en otras palabras, quizás en unos meses tenemos, primero creo que tenemos lo de Microsoft bastante rápido y luego posteriormente lo de Google. Y sí que vamos a tener gran mayoría de viajeros que todavía quieren usar buscador como de manera tradicional. No es una cosa que podemos cambiar un día a otro. ¿Y esto qué quiere decir? Que todavía es muy, muy, muy importante generar contenido valioso y de valor añadido para tus viajeros, para tus clientes ideales. Y adicionalmente, ahora lo puedes hacer con ChatGPT. O sea, hay muchos tutoriales, por ejemplo, en Google, cómo usarlo para SEO. Y en lo que antes tardabas para usar un artículo era un día, ahora en un día puedes hacer 5 artículos muy buenos. Si lo utilizas ChatGPT o ChatBing, etcétera, ¿no? Entonces, quería destacar que esa manera de buscar en Google o en Bing no se va a desaparecer. Lo que sí es impresionante desde este punto de vista de Microsoft, yo creo, es que eso, que le integran en el buscador, pero también en el navegador de Edge. Y puedes rápidamente hacer como resúmenes, un montón de cosas. O sea que yo pienso que esto va a ser para Microsoft, va a ser un año muy bueno. Y también tengo suerte de colaborar con Microsoft y de hecho en 2 semanas salgo a Oriente Medio para dar una formación de inteligencia artificial para Microsoft y una de las cosas que querían que hablo es el tema esta de ChatGPT y Bing Chat, ¿no? Pero bueno, eso es mi recomendación, que no pensar que las búsquedas normales se desaparecen, sino que pensar que cómo puedo ser yo ahora mejor que mi competencia y uso esta herramienta y comparto los mejores usos de generar contenido con mis compañeros y tal. Y al mismo tiempo sí que mola un montón, ¿no? Porque ahí los viajeros pueden también usar esta nueva funcionalidad, ¿no? Donde lo puedes pedir que sea como tu viajero, o como se dice, sea tu asistente del viaje. También eso lo mencioné en este libro hace 4 años y hasta ahora hay algunas piezas pequeñas de eso. Hay algunos hoteles incluso que usan algo de WhatsApp para chatear y tal, pero aquí tenemos como un asistente impresionante de tu viaje que puedes usar antes, durante y después de tu viaje. Genial, Lasse. Pues, me quedo con eso, ¿no? De empezar a utilizarlo con el buscador tradicional, la manera tradicional de buscar que tenemos,
ponle las ventajas de usar herramientas de la inteligencia artificial, entra en ChatGPT, mira cómo te puede ayudar, porque en el momento en el que haya ese cambio, tú tienes que estar preparado, preparada, ¿no? Para estar, no quedarte fuera. Y un destino, al final, lo que quieres es estar a la vanguardia y poder estar preparado para cuando ese cambio llegue, tener las herramientas ya por la mano. Te agradezco que hayas estado aquí con nosotros compartiendo tu conocimiento. No sé si quieres decir alguna cosita para finalizar, algunas palabras, alguna idea con la Nada, que quieras muchos dejar. saludos a todos y simplemente un mensaje de inspiración que recomiendo tomar acción y realmente creer en eso, que ahora tecnología está para ayudarnos a hacer incluso cualquier cosa que antes pensamos que era imposible, ahora lo podemos hacer y hay que pensar que es un curva de aprendizaje muy enriquecedor y muy, muy buena experiencia. Entonces, mucho ánimo para todo el mundo y seguro que va a ir muy bien. Gracias, Rase.